¿Pueden los síntomas de la variante Omicron determinar cuál será la próxima variante del coronavirus? Un grupo de expertos estaría mencionando que los síntomas de Omicron podrían darnos la clave para las próximas variantes del coronavirus. Lamentablemente, las opciones que se presentan serían peores que las que estamos viendo en este momento. ¿A qué se refieren los expertos en relación a cómo podrían ser las futuras variantes del coronavirus frente a esta pandemia que el mundo enfrenta? En este video vamos a hablar sobre esta situación que habrían comentado y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un informe que habría dado un grupo de expertos en relación a que los síntomas actuales y el comportamiento de la variante Omicron podría determinar cómo serían las variantes en el futuro. Una situación importante a tomar en cuenta, dado que ya se está previendo que el coronavirus siga mutando y tengamos nuevas variantes. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante entender que ya para el 12 de enero 2022 la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la variante Omicron es la variante predominante en el mundo entero. Sin embargo, con ello no se está esperando que la pandemia termine, dado que un grupo de expertos en una publicación dada este 6 de enero 2022 indicarían que la variante Omicron nos podría dar la clave de cómo serán las variantes del futuro del coronavirus, tomando en cuenta que el virus va a seguir mutando y que esta situación podría presentarse. En este informe que se habría dado, nos indicarían sobre todo qué nos dice los síntomas de la variante Omicron sobre la próxima variante importante del coronavirus. La próxima variante de COVID-19 podría verse diferente a la variante Omicron y es una situación importante a tomar en cuenta. Los investigadores habrían revelado tres condiciones importantes que caracterizan sobre todo a las mutaciones de los virus, tomando en cuenta que esta capacidad de adaptarse de los virus es sobre todo para sobrevivir. Tomando en cuenta estos datos, los síntomas de la variante Omicron del coronavirus podrían ofrecer una pista sobre cómo podría ser la variante que presente COVID-19 en el futuro. Según los expertos, se menciona que esta variante potencial del COVID-19 podría surgir en un futuro cercano. La variante sería potencialmente más peligrosa que la variante Omicron, dado que la forma en que causaría los síntomas sería diferente. Los expertos han mencionado, los virus evolucionan para sobrevivir. Eso puede significar o una mayor transmisibilidad, o evasión a los anticuerpos, o una infección más grave. Omicron cambió, mutó para los dos anteriores, para ser más transmisible y para evadir anticuerpos. Existe todavía la posibilidad de un linaje futuro que pueda tener las tres características. Y podríamos hablar en un futuro de una variante sigma, de una variante upsilon. Situación bastante preocupante que ya mencionan los expertos. Las mutaciones que tienen los virus es para sobrevivir. Y son tres características que les permiten llegar al punto de sobrevivir. 1. En primer lugar, más transmisión, más infecciosos. 2. Evasión de anticuerpos, pueden evadir los anticuerpos. Y 3, que es una situación que no la está presentando Omicron, que causen una enfermedad más severa, una infección más grave. Situación que podrían tener las variantes del futuro. Variantes posteriores a Omicron podrían tener las tres características. Es decir, que la pandemia todavía no ha llegado a un fin. No se espera, probablemente, que con Omicron terminen las mutaciones del SARS-CoV-2
existe la posibilidad de que el virus siga mutando y genere nuevas variantes del coronavirus, que puedan obtener las tres características que permiten que el virus sobreviva: más transmisión, evasión de anticuerpos y sobre todo infección o enfermedad más grave. Situación que las variantes posteriores podrían tener. La presencia de Omicron, teniendo en cuenta que es una variante que causa menos daño que Delta, podría ya darnos una pista de cómo podría ser la variante posterior a Omicron. Y en ese sentido podría ser tan infecciosa como Omicron, pero sobre todo tan agresiva como Delta. Esta situación es un panorama futuro que podría suceder. Es una estimación que hacen los expertos. No es una situación que realmente pueda suceder, pero si sucede, lamentablemente estaríamos viendo una situación más delicada de la que ya se ve. Es importante tomar en cuenta que la variante Omicron ha rápidamente llegado a ser la variante dominante en un corto tiempo, lo que no logró la variante Delta. Sin embargo, las nuevas variantes del coronavirus podrían tener no solo esa capacidad, sino sobre todo la capacidad agresiva. Es por ello que los investigadores estarían mencionando que detener esa variante del coronavirus sería una variante que pueda generar más transmisión como Omicron, pero que también pueda lesionar a los pulmones como lo hace Delta. Es importante entonces nosotros tomar en cuenta estas investigaciones que ya estarían hablando sobre el futuro de las posibles variantes que se puedan tener con respecto a COVID-19. La pandemia no ha terminado y el riesgo potencial de nuevas variantes del coronavirus está latente. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estos datos y sobre todo que estemos atentos a ello. La presencia de nuevas variantes del coronavirus se van a dar sobre todo porque las personas no mantienen los adecuados protocolos de distanciamiento y no están manteniendo el adecuado aislamiento. Situación que está conllevando a coinfecciones y ello va a favorecer la presencia de nuevas variantes. El mundo tiene que entender que el virus va a seguir mutando, pero son las personas y las acciones de los gobiernos o las inacciones de los gobiernos que van a permitir que esas mutaciones se den. Es importante no bajar la guardia, es importante tener un adecuado control de la pandemia, porque el riesgo no es el presente, el riesgo es el futuro de próximas variantes del coronavirus que no solo sean transmisibles como Omicron, sino que también sean más agresivas como Delta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir sobre todo un reporte que habrían dado algún grupo de expertos que mencionarían que los síntomas que hoy día se registran de la variante Omicron podrían dar pistas de lo que significarían las futuras variantes del coronavirus. Los expertos mencionan claramente que los virus evolucionan para sobrevivir y eso puede significar una o mayor transmisibilidad o mayor evasión a anticuerpos o una infección más grave. La variante Omicron ha mutado para tener las dos principales características: mayor transmisión y mayor evasión de anticuerpos. Sin embargo, la infección grave podría presentarse en una variante posterior a Omicron, situación que ya pone de alerta al mundo entero y que somos nosotros los responsables de que pueda suceder ello. El virus tiene la capacidad de adaptarse y de mutar, pero son las personas y son las acciones de los gobiernos que pueden permitir que ello suceda. No es solo evitar que uno tenga una enfermedad severa, es evitar que se formen nuevas variantes del coronavirus. Es por ello que nosotros tenemos que tener un adecuado manejo de la pandemia para evitar esta situación. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.